Buenos días, amigos y amigas. Estamos en De Interés Público, programa que se transmite todos los jueves desde las ondas de Andina Canal Online, el canal de televisión y por internet de la agencia de noticias Andina. Esta vez los saluda Fidel Gutiérrez y junto a mi compañera Cintia Velarde abordaremos durante los siguientes minutos un tema importante y de coyuntura muy presente, es el tema del maltrato infantil. Nuestras invitadas son expertas en el tema psicológico, en el tema del cuidado también de este tipo de asuntos. Y bueno, esto viene a colación porque, como todos sabemos, se ha dado un caso muy sonado en la ciudad de Lima sobre un señor, de repente el término señor queda un poco amable frente a esta persona que maltrató a vista pública y de la manera más violenta posible a un pequeño que es el hijo de su pareja. Bueno, el caso ya está en todos los medios de comunicación y se ha hablado muchísimo al respecto y sobre las consecuencias penales que tendría también este tipo de comportamiento. Pero vamos a ahondar más respecto a lo que es el tema en sí del maltrato infantil. ¿Qué implica? ¿En qué condiciones es que esto se tipifica, se da? Y bueno, como les decía, está aquí también mi compañera Cintia Velarde, con quien vamos a iniciar el programa. Cintia, buenos días. Buenos días. Bueno, tú como madre de familia también te habrás sentido impactada, como todos creo los peruanos, respecto a esta noticia tan terrible, tan violenta, ¿no? Sí, claro, como lo conocerán nuestros amigos, este hecho lamentable ha indignado pues a todo el país, pero hay muchos factores aquí que analizar. La conducta del padre, inclusive de la madre, que para mí es lo más grave. Esta mujer que aparentemente digo porque ella todavía no se ha mostrado a los medios de comunicación, mantiene un silencio y, por lo que hemos escuchado del padre biológico, trata de justificar esta actitud que no tiene ningún tipo de justificación. Están las imágenes claras, vemos al niño, bueno, en unas condiciones lamentables, con la nariz rota, y este sujeto pues huye, ¿no?, del lugar. Y bueno, como ya lo saben, él continúa en la carceleta del Ministerio Público, y con nuestras invitadas vamos a analizar pues esta situación tanto psicológica como legal. Así es, y bueno, resulta un poco difícil mantener frente a actos de este tipo. La imparcialidad que uno puede mostrar realmente se desvanece porque obviamente estamos del lado del más débil. Bueno, yendo ya a nuestro programa, les presentamos a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompañan Ana María Márquez, que es la directora de programas de Save the Children, y a nuestro lado derecho se encuentra Susana Sierra, que es psicóloga del Instituto Gestal. A ambas las saludamos y les agradecemos estar hoy día acompañándonos y también compartir con nosotros las consultas que le vamos a hacer. Bueno, empecemos con Ana María Márquez. Bueno, este caso en sí, para entrar después a lo que es el plano ya más general. Un caso como este, ¿qué está revelando de parte de nuestra sociedad, de parte de nosotros mismos como individuos, como padres de familia, a su juicio? Sí, yo creo que es importante este caso porque nos permite colocar en la opinión pública la problemática de las diferentes formas de violencia que se ejercen hacia los niños y niñas. Es importante que este caso haya provocado la indignación de toda la colectividad, pero yo quisiera señalar el siguiente mensaje. Muchos padres, cuando se quedan sin recursos para educar a sus hijos, recurren a la violencia. Y este caso, que es extremo, porque hay imágenes, despierta la indignación pública, pero no reaccionamos de la misma manera, por ejemplo, frente a situaciones en donde los padres zamaquean, gritan en público, jalan la oreja, golpean a sus hijos. Entonces, una sociedad que acepta que para educar a los niños hay que recurrir a la violencia, es una sociedad que crea individuos que en descontrol total provocan daños. En nuestro país, lamentablemente, no está prohibido golpear a los hijos. El Código del Niño señala que los padres tienen derecho a corregir moderadamente,
pero mi interpretación de corrección moderada va a ser distinta a la que tenga un juez o a la que tenga cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, nuestra institución y creo que los colectivos que trabajamos por los derechos de la niñez estamos muy preocupados por la falta de leyes que prohíban la violencia y especialmente el castigo físico y humillante como forma de educación. No está prohibido ni en el hogar, no está prohibido en las escuelas, no está prohibido en los centros de atención de acogida de niños y niñas, no está prohibido en ninguna parte en los centros de privación de la libertad, en los centros de reeducación. Entonces, algo que no está prohibido, entre comillas, no tiene efectos punitivos si yo tengo esta conducta, ¿no? Ajá. Y bueno, y la doctora Susana Sierra del Instituto Gestal nos podrá decir también qué consecuencias tiene la aplicación de lo que nos contaba la directora de programas de Save the Children, Ana María Márquez, al respecto. ¿Qué consecuencias tiene la aplicación todavía en nuestro país de este dicho de la letra con sangre entra? ¿Qué produce en los niños? Claro, está comprobado que todo maltrato, ¿no?, realizado a un menor sí está penado, ¿no? Según el artículo 19 del Código de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ojo, sí está, castigado a nivel internacional. Nosotros estamos adscritos, ¿no?, a esta Convención de los Derechos, ¿verdad? Por lo tanto, sí, hay penas. Lo que pasa es que no hay mucha información con respecto a la educación y formación, ¿no?, de padres. Entonces, esto conlleva a que lamentablemente se presenten este tipo de casos. O sea, tenemos entonces tratados internacionales que sí nos amparan. Claro, estamos adscritos desde hace 25 años a la Convención de los Derechos, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Ministerio de la Mujer, bajo, la Dirección de Familia, ¿no?, se encarga, ¿no?, de velar por eso. Tan es así que por eso actualmente la ministra se ha hecho cargo, ¿no? No soy del Estado, pero ¿no?, es la información que se ha brindado. Sí, ¿sí? Yo quisiera hacer una precisión. Sí. Efectivamente, nuestro país firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Y el Comité de los Derechos del Niño, que hace seguimiento a los avances en el Perú de cumplimiento de los derechos internacionales, ha recomendado insistentemente al Perú prohibir el castigo y la violencia. Hay que realizar varias modificaciones en el Código del Niño, este artículo que permite la corrección moderada. Hay que también modificar el Código Civil que acepta que señala, ¿no?, como función de los padres la corrección, y fundamentalmente yo creo que hay que tener una norma expresa que reconozca que los niños tienen el derecho a vivir en ambientes libres de violencia. Y tenemos que, con el apoyo de medios, con el apoyo de profesionales como la doctora, construir una cultura de respeto hacia la infancia. Lo que sucede es que permitimos conductas agresivas hacia los niños que no permitiríamos hacia nosotros. Nos permitimos gritar a los niños cuando tienen una conducta inadecuada y cuando nosotros tenemos una conducta incorrecta. Aceptamos que nuestro jefe nos grite. No, entonces, ¿por qué si no lo permitimos para los adultos, lo aceptamos para los niños? En relación a la región, ¿otros países tienen tipificado dentro de sus códigos penales el tema del maltrato? Sí, la prohibición del castigo físico y humillante, sí. El último país en aprobarlo hace 2 días ha sido Nicaragua. Brasil nos adelantó, varios países de la región ya tienen normas expresas de prohibición del castigo físico y humillante, y en nuestro país existen varias iniciativas legislativas, una presentada por el Ministerio de la Mujer, otra por congresistas, para prohibir expresamente el castigo físico y humillante. Lo que sucede es que este tema forma parte de un debate más amplio, que es el debate del código. Pero si seguimos esperando que nos pongamos de acuerdo en temas controversiales contenidos en el código, vamos a permitir que exista este
vacío legal. Entonces, muchas congresistas con los que hemos tenido oportunidad de dialogar, incluso la ministra Monte, en varias oportunidades, nos han señalado su acuerdo con la idea de tener una ley expresa de prohibición del castigo físico y humillante, ¿no? Y creo que eso debemos alentarlo y aprovechar este contexto en donde todo el mundo está indignado por esta situación extrema, abordando el problema desde el fondo, prohibiendo que se ejerza cualquier forma de violencia. Precisamente la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, a raíz de este caso, lanzó una exhortación para que el Congreso aprobara el texto correspondiente al nuevo código del niño y del adolescente, que establece la prohibición expresa del castigo físico, del maltrato físico. Y bueno, eso ya está en manos del Congreso desde hace bastante tiempo. Lo último que vimos era que estaba el dictamen nuevamente había sido mandado a comisiones, pero ya estaba nuevamente en el Pleno y se había pedido una dispensa para que pase directamente a la agenda. Eso es lo que podíamos ver en la página web del Congreso, y es de esperar que los congresistas, ahora que se reinicia en marzo el periodo de sesiones ordinarias, tomen en cuenta también este asunto, ¿no? Que la indignación que tenemos en este momento y que anota la doctora Márquez se mantenga y que salga de ella algo positivo. Y bueno, yendo nuevamente a las consecuencias de este tipo de comportamiento, hasta hace unos años se hablaba en términos tolerantes respecto a la necesidad de castigar a los niños para que aprendan, ¿no? Se decía, no, pero igual siempre hay que corregirlo, darle su manazo o algo así por el estilo, pero bueno, felizmente me parece se está superando eso, o no es el caso. ¿Usted cómo lo ve desde su punto de vista psicólogo? Claro que sí, ¿no? De hecho, que todo tipo de castigo, ¿no?, hacia el menor, ¿no?, está contraindicado, ¿no? Particularmente nosotros como psicólogos, ¿no?, rechazamos el castigo. Es más, cuando utilizamos la palabra castigo, ojo, tiene que ver con los reforzadores que se le quita al menor para que su comportamiento mejore. No olvidemos que la violencia es multicausal y por ende también su tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Estas cosas hay que evaluarlas en conjunto, ¿no? Cuando un niño es violentado, innegablemente obedece a múltiples factores también, desde los personales, los familiares, ¿no?, los socioculturales y hasta los ambientales, ¿no? Es sabido, ojo, que la incidencia del clima también influye en la agresividad de las personas. Entonces habría que evaluar todas, ¿no?, las causales para que se dé la violencia. No se justifica, sabemos que por una emoción abrupta alguien puede, ¿no?, violentar a otra persona, niño, niña, adolescente o un adulto, pero hay que hacer un mea culpa, creo yo, ojo, y reflexionar, ¿no? ¿De qué me doy cuenta de cómo soy en este momento para poder mejorar? Porque se trata de mejorar. ¿Y cómo es? Vía educación, ¿no? Hay mucho por hacer en educación todavía, ¿no? Seguimos repitiendo modelos, nos guste o no. En consulta obtenemos de que sí, pues, ¿no? Lo más fácil es darle un manazo porque se genera temor, pero sabemos que el temor a la larga genera mayor agresividad y es un modelo que se va a repetir en el tiempo. Esto de tener ese tipo de sanciones, por llamarlas así, como método educativo, bueno, me imagino que habrá las instancias correspondientes del sector de educación lo tendrán muy claro, tendrán expresamente prohibido, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia escolar de hace mucho tiempo, en la que incluso para aprenderse la tabla de multiplicar, de por medio estaba la regla, ¿no? Si uno no lo sabía, ¡paf! Ese tipo de métodos, si pueden llamarse así, deben estar siendo erradicados a estas alturas, me imagino, ¿no? Por completo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que nacen, ¿no?, con cierta, que son prematuros, niños con impedimentos físicos, psicológicos, niños hiperactivos, lamentablemente a veces son violentados, ¿no?, por sus maestros o cuidadores o tutores. Entonces, para todo eso, ojo, sí hay una ley, ¿no? Por supuesto que sí, hay una ley que sanciona, ¿no? Porque es el uso de poder desmesurado frente a alguien que no se puede defender y eso no se puede permitir.
O sea, está penado, ojo, que toquen a un niño. Ahora, otra de las consecuencias, y lo planteo a la mesa, es el tema del bullying cuando esto se genera en el colegio. Bueno, hay campañas, bueno, lo he visto en el cable, pero son campañas dirigidas a países, no necesariamente al Perú, pero sí hay como una corriente del anti-bullying. Pero el bullying es una consecuencia del maltrato, del castigo físico. Yo creo que es una forma de violencia, ¿no? La aceptación cultural y algo que dijo la doctora, el ejercicio del poder sobre otros de manera abusiva, el tener una cultura que nos permite aceptar esto como modelo genera, por ejemplo, muchas conductas de violencia entre pares, ¿no? Y especialmente enfocados en aquellos niños y niños que son distintos. Entonces, sociedades que no son tolerantes, que no aceptan la diferencia, porque las víctimas del bullying son fundamentalmente aquellos que tienen algún rasgo distinto. Es el más calladito, es el más chancón, es el que tiene la boca rosadita, es el morenito. Entonces, cuando no sabemos aceptar las diferencias, cuando ejercemos poder de manera abusiva y aceptamos y lo repetimos, cuando no paramos la mano a tiempo de aquel que empieza a usar la violencia contra otros, esto se va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, no me extraña no solamente el tema del bullying, el tema de las pandillas, que tanto temor originan en muchos barrios de nuestra Lima, pandillas que pasan, o barras bravas, porque somos una sociedad en donde, como el mensaje que ha llegado es, para que te respeten tienes que inspirar miedo. Entonces, ese mensaje, no, para que me respeten o para sentirme respetado tengo que tener lo que dice la doctora, que me parece extraordinario, reforzamiento positivo. Si a mí me felicitan por algo que hice bien, yo me voy a sentir como niño con ganas de seguir haciendo eso. Nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando alguien nos reconoce algo positivo. A mí me encanta, qué rica está la comida hoy día, mami. Me esfuerzo y aunque no me guste cocinar. Claro, los incentivos caen bien cuando a cualquiera, y cuando son merecidos mejor. Pero ¿qué hacer respecto a la otra situación, ¿no? A las restricciones que son parte de lo que entendemos como castigo, ¿no? Claro, o sea, de qué manera dosificarlas y cómo evitar llegar al punto de la reacción extrema, de la reacción desproporcionada, ¿no? ¿Qué tan en nuestro país, no sé qué tanto hayamos avanzado hacia formas racionales de administrar este tipo de situaciones, ¿no? Estamos lejos de repente de un nivel de equilibrio. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo siento que tenemos que ofrecer recursos a los padres, oportunidades de formación, de orientación, de consejería. Tenemos que ofrecer espacios o alentarlos para que conversen con otros padres. No hay una receta única. Cada niño es distinto, cada niño tiene que ser reconocido como una persona distinta, con iguales derechos, pero en su individualidad. Yo siento que en nuestro país nos falta mucho en ese sentido, en dar soporte, dar orientación, dar educación a los padres. Y aquí el rol de los profesionales es muy importante, del maestro, del trabajador social, del psicólogo especialmente. Pero ¿cuántos psicólogos tenemos en nuestro sistema de salud? En el centro de salud tú puedes detectar cuando una mamá ya está utilizando castigo para educar, entre comillas, a ese niñito que está aprendiendo a comer. Y que por frustración tú, ¿no? Pero no hay una orientación. Pero en el centro existen normativas donde, ojo, sí, a través de los centros de salud, ¿no? Se puede canalizar lo que es violencia familiar para pasarlos a, ojo, formación, educación, ¿no? Pero ¿hay los profesionales suficientes? No los hay.
lamentablemente no los hay en centros de salud, no los hay en las escuelas, ¿no? El tema de bullying, como decía la doctora Ana María, sí, innegablemente tiene que ver, ojo, con el maltrato entre pares, pero acá también algo que debe quedar claro es que hay un adulto que lo refuerza, ¿no? No simplemente es los pares, no solamente es, así como en los centros laborales se presenta el mobbing, igualmente, ¿no? Hay alguien que abusa de poder dentro de una organización, ¿no? Entonces, claro, eso es que hay que evaluar siempre. Si los menores actúan de esa manera, ejerciendo bullying, es porque tienen un modelo que refuerza ese comportamiento, y por lo general eso viene de la casa, ¿no? Como decía una vieja canción, el barbarismo empieza en casa muchas veces. Nosotros vamos a una pausa, regresamos dentro de unos minutos con De Interés Público y el tema del maltrato infantil con nuestras dos invitadas. Permiso. El 27 de enero conmemoramos el primer aniversario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ha sido muy positiva para el Perú. El fallo que definió nuestro límite marítimo con Chile fue ejemplarmente ejecutado. Ambos países hemos dado muestras ante el mundo de un auténtico respeto al derecho internacional y a los principios de solución pacífica de controversias y de cumplimiento fiel de las sentencias internacionales. La sentencia acogió sustancialmente la posición peruana, reconociendo nuestros derechos soberanos exclusivos sobre un espacio marítimo de más de 50.000 kilómetros cuadrados, abundante en recursos con un importante potencial económico como bota, perico, atún, pez espada, vinciguerria, que ya vienen siendo aprovechados por la población peruana. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia demostró nuestra capacidad de ejecutar exitosamente políticas de Estado a lo largo de sucesivos gobiernos y en un espíritu permanente de unidad nacional. Con la conclusión del proceso en La Haya, se cierra un ciclo histórico para el Perú, al culminar la delimitación definitiva de todas nuestras fronteras y nos permite profundizar nuestra relación bilateral con Chile, lo que contribuirá a la consolidación de los lazos de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad, bases para un futuro común de paz e integración. Perú, progreso para todos. Nuevamente estamos en De Interés Público desde Andina Canal Online. Fidel Gutiérrez y Cintia Velarde acompañándolos en estos minutos junto a nuestras invitadas. Estamos con la doctora Ana María Márquez, directora de programas de Save the Children, y Susana Sierra Costa del Instituto Gestal especializado en psicología. El tema hoy es el del maltrato infantil a raíz de un sonado caso que ha conmocionado al país, un caso flagrante de abuso contra un menor de edad agredido por una persona, por la pareja de su madre. Bueno, estábamos conversando sobre detalles que tienen que ver con el lado psicológico, el lado educativo, el lado cultural también, de formación de nosotros como padres, y también cómo debemos comportarnos frente a nuestros hijos cuando estos de alguna manera no cumplen las órdenes que les damos o incurren en actos de desobediencia. Y coincidíamos todos en esta mesa que el maltrato físico no es la solución. Bueno, pero lamentablemente esta posición es minoritaria en nuestro país, al parecer. Cifras preocupantes son las que nos trae el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en relación al año pasado. Los centros de emergencia mujer en el 2014 recibieron 15.579 denuncias sobre violencia familiar y sexual, en las cuales las víctimas han sido personas de 0 a 17 años. Una cifra muy elevada, pero también si uno toma en cuenta lo difícil que es para muchas personas asumir la actitud de ir a denunciar,
ante una institución ese tipo de cosas, bueno, vemos que también puede tomarse como una cifra reducida, ¿no? De estos casos, 6.494 han sido casos de violencia psicológica y 4.603 de violencia física. Otros 4.482 han implicado violencia sexual. Lo preocupante es que se ejerce sobre personas prácticamente que tienen pocas defensas, personas indefensas como son menores de edad. Y bueno, sigamos pues conversando con nuestras invitadas. Habíamos tocado el tema de cuánto pesan para este tipo de comportamientos las diferentes condiciones culturales o socioambientales, ¿no? La doctora Susana Sierra de repente nos puede dar más luces sobre cómo diferenciar o cómo establecer parámetros para comprender esa situación. De repente habría que establecer un nivel de comprensión mayor al que tenemos en las ciudades, la situación que se da en ámbitos rurales respecto al castigo, a ese tipo de temas. Claro, no nos olvidemos que en la costa, ojo, difiere de la zona central, que es la sierra, y luego la selva, ¿verdad? Siendo un país, ¿no?, pluricultural, ¿no?, enfrentamos una serie de factores psicosociales que van influyendo en las familias, ¿no? Mientras que el poblador costeño educa, ¿no?, aún muchos con castigo, ¿no?, en la expectativa de que los hijos estudien. Ojo, en la zona centro, que es la sierra, ojo, se tiene a la familia y se tiene a los hijos como fuerza de trabajo, no nos olvidemos, ¿no? Aunque ahora ha mejorado bastante porque mandan a los hijos a estudiar fuera, incluso en la zona selva, por ejemplo, esto casi, ojo, no hay, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son los factores que influyen en determinadas regiones. Las políticas tendrían que ser similares, ojo, pero observando cuál es la dinámica de cada zona, porque tampoco se trata, ojo, de venir y cambiarles, ¿no?, el panorama, sino mostrarles cuál es la magnitud, la importancia del cambio de conducta, ¿no?, para optimizar, para llevar una mejor calidad de vida. No es simplemente venir y decir, esto me parece mejor, ¿no?, porque ustedes no lo están haciendo bien. Creo que a nadie le gusta escuchar, haces mal las cosas. Mejor es decir y partir de aquello que estás haciendo, ¿no?, y sobre eso optimizamos. ¿Cómo evalúan ustedes la política pública orientada a este tema? Claro, me imagino no es suficiente una ley, eso también lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo marcha la política pública? ¿Qué implementación debe darse para fortalecer y para orientar a los padres? La famosa escuela de padres, yo tengo mi hijo que va a entrar al primer grado y en el nido particular se daban escuelas de padres, pero mi hermana tiene a su hija en un nido nacional y no, o sea, no hay un acompañamiento de un psicólogo, no hay esta orientación que te brindan las instituciones privadas. O sea, ¿qué falta? Sí, mira, yo creo que tenemos efectivamente leyes que no se cumplen y para que se puedan cumplir necesitamos que los programas, los servicios, los operadores de las diferentes instituciones que pueden hacer algo, ya sea para la prevención, ya sea para la identificación de situaciones de violencia, su referencia a servicios y la aplicación de medidas de protección. Para que eso funcione necesitas personal capacitado. Necesita suficiente y adecuado personal. La ausencia de profesionales de la salud mental en los servicios a nivel nacional es espantosa. Necesitas, además de personal, necesitas también ciudadanía informada, porque si yo no sé dónde acudir, si yo no sé que es obligación de las escuelas organizar sesiones de orientación para padres, no voy a preguntar, no voy a exigir como representante de la PAFA. No estoy segura, pero alguien me dijo el año pasado que ya no es obligatorio en las instituciones públicas hacer escuelas para padres. Había antes un programa de escuelas para padres. No estoy segura si es que de repente lo han convertido en parte de otro programa y dejó de llamarse escuela para padres. Pero mientras también los servicios no tengan protocolos, no tengan
obligación y funciones bien determinadas frente a las situaciones de violencia, como que es una papa que quema, no, a mí no me toca. No, eso no es delito. Eso no me compete a mí. Puede ser la respuesta en muchas instituciones. Entonces necesitamos también mucha ciudadanía empoderada, informada, para saber qué demandar y qué exigir. Yo quisiera finalizar señalando que para otros temas tenemos rutas de atención, pero mientras todos no conozcamos cuál es la ruta que debo seguir para encontrar apoyo o para encontrar justicia, es un poco, queda en el papel, ¿no? Y yo quisiera señalar que en nuestra intervención y en nuestro discurso no es que pensemos que los padres que están castigando a sus hijos deben ir presos o hay que castigarlos porque estamos enfrentando el problema con con el mismo problema, ¿no? Yo siento que ningún adulto, especialmente ningún padre, se debe sentir bien cómodo golpeando a su hijo, gritándolo. Después se debe sentir muy mal. Pero mientras la política no se concrete en, ya, yo puedo ir a este servicio, en la municipalidad puedo encontrar a esto, en el establecimiento de salud me pueden dar esto. Mi vecino se va a acercar y me va a decir, vecino, está mal, no trates así a tu hijo, mira, mientras no seamos sensibles, mientras no repitamos la conducta de esta señorita que puso en la luz pública el tema todos, yo creo que va a ser bien difícil cambiar las cosas, ¿no? Hay mucha responsabilidad también en nosotros los padres. Interesante lo que se ha hablado hace un minuto sobre las escuelas de padre y también sobre la necesidad de contar con asesoría, con consejería especializada. Muchas veces tenemos temor de recurrir a eso por prejuicios o por simple desconfianza, pero me parece que en muchos casos es necesario que los padres sean objeto de un, no sé si llamarlo peritaje o análisis psicológico, porque finalmente si no se toman medidas adecuadas tenemos casos como los que estamos lamentando ahora. ¿Qué tan extendido es esto, doctora? Nosotros, los peruanos, como padres, ¿qué tanto cuidamos nuestra salud mental para proteger a nuestros hijos o no, simplemente no lo tomamos en cuenta? El punto de inicio es sensibilizar, ¿no? Para luego, ojo, ver qué tipo de prevención llevamos a cabo, tal como decía Ana María, ¿verdad? La prevención, de hecho, puede ser primaria, secundaria o terciaria. Primaria, cuando vamos a prever que no se dé. Secundaria, cuando ya se ha dado en algún momento. Y la tercera, cuando necesariamente hay tratamiento, ¿no? El caso de esta familia, ¿no?, que hemos tomado como referencia, sí, de hecho, ojo, hay factores individuales, ¿no? Y tiene que ver, ojo, la personalidad de cada uno de sus miembros. Siendo una familia compuesta, de hecho, ojo, hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no?, a nivel individual y a nivel familiar, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un dato importante, falta triangular. No sabemos la versión de la madre todavía. Y eso se cuestiona. Así es, y eso es indispensable, ¿no? ¿Cuál ha sido su dinámica familiar? La mañana salía en el noticiero, ojo, el padre hablando de que ella lo había acusado de violencia psicológica. Entonces, habría que ver, ¿no?, cuáles son todos los condicionantes para que este caso se haya presentado en particular. Ahora, a nivel general, sí, si no sensibilizamos y no generamos una cultura de paz, de tolerancia, de respeto frente a la opinión de un tercero, bueno, se instala la violencia, ¿no? Ahora, el castigo o la sanción, mejor dicho, la sanción que tiene que recibir o que recibiría este sujeto que agredió públicamente a este menor, él ahorita está en la carceleta, se ha denunciado, ya lo han denunciado, ¿va a haber cárcel efectiva para esta persona? Mira, yo no soy abogada, pero tengo entendido que solo reciben sanción de privación de la libertad aquellas personas que provocan lesiones graves. Y la sanción es mayor cuando es un dependiente o una persona
más vulnerable como en el caso del niño. Pero para que sea tipificada por medicina legal como una lesión grave, requiere varios condicionantes. Por ejemplo, que la lesión cree la necesidad de 30 días de descanso, que la lesión haya desfigurado el rostro o mutilado una parte del cuerpo y generado incapacidad. Esos son los que, a mi modesto entender, son tipificados como lesiones graves y las que reciben la mayor sanción. Claro, a nivel psicológico el problema que yo siento es que en nuestro país las evaluaciones psicológicas no están muy estandarizadas y dependen de cada profesional. Entonces, hay todo un tema allí para la adecuación de las instituciones. Realmente no hay que permitir ninguna forma de violencia. La violencia verbal no me hace daño físico, pero si a mí me humillan, me gritan, me están agrediendo verbal y psicológicamente. Pero ¿qué prueba? Mide el daño. Cuando el daño inmediato de repente no se ve en un niño, el daño más grave de este tipo de datos se ve hacia el futuro, en su personalidad. O sea, la salud mental aquí es tiene que ser influye. Y sobre todo ser parte de la agenda prioritaria. Casualmente, si nos adherimos a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, fue casualmente en función de las investigaciones. Los niños, ojo, que fueron adultos y que colaboraron para que se promoviera todo esto, ojo, ¿no? Fueron evaluados en su momento, se identificó que habían casos de ansiedad, de depresión, estrés postraumático, ¿no? Es más, depresión mayor con intento suicida. Entonces hay una serie de condicionantes que sí llevan, ojo, a evaluar si un niño es violentado, no sea por sus padres, cuidadores o tutores, innegablemente que debe haber una sanción. Ojo, no estoy de acuerdo tampoco, como dice, ojo por ojo, diente por diente, y que vaya preso a 50 años, porque no lo va a hacer, ojo, conociendo, ojo, las leyadas que tenemos, ojo, salen en menos tiempo de lo que corresponde cada pena. Entonces, la verdad es que, ojo, tenemos que informar, sensibilizar, eso es básico, si no... Claro, y como Eso decíamos hace un momento, el interés de los padres por esos temas también debería tal vez ser un poco más activo, porque no es simplemente tener a los niños y criarlos como a uno les parezca, porque se dan de pronto todas estas consecuencias debido a que uno aplica métodos educativos que considera adecuados o positivos, pero que no son tanto, ¿no? Nuestros padres de repente no tenían muy en cuenta toda esta información que ahora sí disponemos más fácilmente, ¿verdad? Pero hay una cosa bien sencilla, mire, lo que a uno no le gustó que le hagan, ¿no? No hay que hacérselo a otro, así de simple. Si alguno de nosotros fue castigado en su momento, hay que ver y, ojo, evaluar en qué contexto fue hecho, ¿no? Muchas veces los padres consideran que por cariño, ojo, y para optimizar y corregir, ojo, no, pero hay que ver también qué tipo, ojo, de castigo le da. Sí, pues, porque, claro, está esta premisa que usted señala de no hacer al semejante, al hijo, lo que a uno no le gustó que le hicieran, pero sí, también se da la lógica inversa, ¿no? Yo fui bien formado de esta manera y por eso hago lo mismo contigo, ¿no? Pese a que de pequeño al padre no le gustó que lo castigaran o lo sometieran a ciertas humillaciones. Pero imagínate qué mejor personas sería si no hubiese sido exactamente, es que no se ponen al otro lado. Ahora, este tema de el maltrato psicológico es más difícil de detectar, como ambas señalaban hace un rato. En estos casos, ¿cómo actuar, ¿no? Porque es muy difícil que un niño vaya a alguna dependencia pública o incluso a su mismo maestro y le diga: en mi casa me están insultando de tal o cual manera. Primero, porque no va a tener mucho miedo, y segundo, porque no va a distinguir la gravedad de lo que le están haciendo, simplemente lo va a aceptar, y va a pensar que es normal. ¿no? ¿De qué manera canalizar esas denuncias o transformarlas en denuncias, ¿no? Actualmente hay la línea 100. La línea 100 es para todas, ojo, ¿no? Las cosas que suceden dentro de los hogares, ¿no? Y que los niños o niñas y cualquier persona puede acceder.
Es una gran ventaja. La línea 100 funciona día y noche, las 24 horas del día, de verdad. Y también creo que el Ministerio de Educación tiene un programa que no llega a todos los colegios, pero que permite que en línea tú reportes algunos casos, preservando identidad, ¿no? Respetando anonimato, pero promoviendo algún nivel de respuesta. Lo que yo quería comentar, porque puede dejar la impresión de que estamos cuestionando el rol de los padres, es que esta cruzada contra el uso de la violencia hacia los niños no es una cruzada que pretenda desconocer la función y el rol del padre en la educación y en la formación de sus hijos. Creo que tampoco cuestiona ni debe dar elementos para que los niños cuestionen la autoridad de los padres. De lo que se trata es básicamente de decir, en las relaciones interpersonales con los niños, si no lo permito en las relaciones entre adultos, ¿por qué permito la violencia? Prohibamos el castigo, rechacemos toda forma de violencia y démosles recursos. Desarrollemos habilidades, sensibilicemos, informemos, formemos a los padres para que cumplamos este rol. Yo estoy seguro que todos los padres quieren hijos exitosos, quieren hijos que sean felices. Todos los individuos queremos familias, que nuestra familia sentirnos bien. Lo que sucede es que necesitamos como país señalar que este tema, la violencia contra la infancia, es un asunto de interés público. El título del programa para mí me parece central. Cuando algo yo declaro que es de interés público es porque está en la agenda pública y en la agenda política. Y lo convierto en normatividad, lo convierto en políticas, pero sobre todo en recursos para que todo lo que dice que debe existir la ley se dé en la realidad. Y en recursos también para prevenir, para educar, para sensibilizar. Y precisamente la primera ministra ha anunciado que, bueno, ha convocado a las fuerzas políticas a un diálogo para hablar sobre la agenda nacional, para dejar al margen el ruido político. Este tema debería formar parte de esta agenda, creo que como punto principal. O simplemente recordar que ya está como parte de la agenda del Acuerdo Nacional. Creo que debemos mirar los compromisos a largo plazo que tenemos como país y retomar, ¿no? Está en la agenda del Acuerdo Nacional, está en el Plan Nacional de Acción por la Infancia formulado durante esta gestión, está en la Convención, está en las recomendaciones de gran cantidad de organismos de derechos humanos. El Perú el año pasado fue sometido a lo que se llama el examen periódico universal por las Naciones Unidas, y allí el Estado, los representantes del Estado se han comprometido a promover la prohibición del castigo. Pero no depende solo del Ejecutivo, no solo depende de los ministerios o de la ciudadanía, el Congreso tiene un rol allí importante. Exactamente, el lado legislativo es, como se ha señalado en esta conversación, sumamente importante por sentar un precedente, una prohibición expresa que va a ser sancionada y, bueno, quien incurra en violentarla va a tener que afrontar las consecuencias. Pero también a lo largo de esta conversación hemos visto que no se trata solamente de un tema que se pueda solucionar desde el lado legal, sino que también implica mucho la cuestión cultural, familiar y social. Yendo ya hacia el final del programa, les pedimos a nuestras invitadas una proyección final sobre el tema, una visión general hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que evitar para que estas situaciones vayan superándose, estas muestras de violencia hacia los menores. Claro, es indispensable ser coherente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Aquello que decimos y hacemos vaya en sintonía. Los niños, ¿no?, aprenden de los padres. Si la violencia se vuelve a repetir y a repicar constantemente, es porque es algo que se observa cotidianamente, ¿no?, ya sea de forma física o verbal, ¿no? Es sabido que cuando se entra al nido, ¿no?, si eres muy tranquilito, ojo, o porque eres el engreído de la casa, quieres ejercer poder dentro del grupo, ojo, siempre va a haber alguien, ¿no?, que va a ser, entre comillas, más fuerte, ¿verdad? Y si hay un adulto que refuerza, entonces van a empezar, ¿no?, los líos de poder, ¿no? Entonces ir diciendo, estos son tus derechos,
Enseñarles la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir la comunicación asertiva? Ojo, ¿no? Que voy a decir lo que siento y pienso sin sentirme mal y sin herir al otro. ¿Por qué? Para ponernos en sintonía. Respeto tu derecho, respeta el mío. ¿Sí? Soy tolerante contigo, sí, pero también tienes que aprender a ser tolerante conmigo. Perfectos es cierto, no lo somos, ¿no? Pero andamos en este camino de ir aprendiendo, ¿no? A aprender a ser mejores personas. Básicamente es eso. Claro, ir superando esa cultura de inculcar a nuestros hijos a ser más vivos que el otro, a ser más, digamos, a tomar mayor ventaja que el otro que está a su costado. Tenemos también que ir hacia ese tipo de ejemplos dentro del hogar, ¿no es así, doctora? Sí, yo diría, si me quedo con una frase final muy cortita, diría, golpear a las personas es incorrecto, está mal, es rechazado, social, cultural, y está castigado penalmente. Los niños son personas. ¿Por qué permitimos que los golpeen, los maltraten? Exactamente. Tienen igual derecho, igual dignidad que Entonces, un yo creo que no estamos pidiendo nada, no es nada del otro especial para los niños. Si es un derecho que tenemos los adultos, las personas, y ellos son personas, por lo tanto, iguales derechos No por a ser su niño integridad tiene menos. Claro, es personal. igual, es un ser humano. Bueno, sobre todo su condición de vulnerables. Así es. Así es. ¿Por qué? Y eso, bueno, un pensamiento adicional. ¿Por qué se siguen dando casos, ya no tanto a nivel de ciudadanos comunes y corrientes como el que nos ha traído a este programa, sino dentro de colegios? Se supone que los educadores tienen que ser los más conscientes de esta situación, pero parece que no es así, porque siguen saliendo denuncias sobre maltratos en clase y cosas que ya lindan con lo sistemático, ¿no? ¿Ahí qué podría estar pasando? Básicamente creo que tiene que ver con normas de convivencias. Cuando las normas son claras, ¿no? Es como en los centros laborales, las normas son claras, tienes que llegar a tal hora, el comportamiento está, lo cual, y ojo, hay todo una reglamentación. Si bien es cierto que no es una cuestión solo de orden legal, ojo, acá de nuevo entramos a la formación de familias de padres, ¿no? No por satanizarlos básicamente, sino porque algo que se quedó en el tintero, algo que no aprendieron en el camino, ojo, lo tendrán que reforzar, pues, para tener mejores ciudadanos, porque es así. Así es. Sí, bueno, la escuela tiene muchos problemas. Relaciones de violencia de profes hacia niños, entre pares, etcétera, pero la escuela tiene también graves problemas para garantizar pertinencia y calidad. Entonces, yo siento que hay que mirar la problemática también de manera integral, además de promover normas de convivencia, y creo que hay que trabajar también con los procesos de selección de maestros. Muchas veces quienes buscan violentar niños buscan ocupaciones y trabajos que les permite tener niños cerca. Por eso es que tú encuentras muchos casos, por ejemplo, de abuso sexual en instituciones de atención a niños con discapacidad. Encuentras muchos casos de abuso sexual en instituciones que ofrecen servicios de rehabilitación a niños, porque el perpetrador, el abusador, busca tener cerca a sus víctimas para ejercer su poder. En la escuela, felizmente que no podemos cuestionar el profesionalismo de la mayoría de docentes, pero hay algunos que sí deben ser detectados y sacados de la función. Por eso decimos que la violencia es multicausal, pues, ¿no? Y por ser multicausal hay que seguir estudiando y evaluando, ¿no? ¿Qué es aquello que tenemos que mejorar y promover para que todos puedan tener una mejor salud mental? Exactamente, sí, bueno, el tiempo se nos acorta y bueno, este tema da para mucho más, tiene muchas aristas como ya hemos visto.
Cintia, bueno, sacamos varias cosas de este diálogo. Nosotros como padres de repente nos hemos enriquecido en estos minutos un poco más escuchando estas opiniones y todas las consideraciones que rodean a un tema como el de la violencia familiar. ¿Qué impresión te deja a ti este caso y en general el tema, ¿no? ¿Cómo podemos desde casa, a tu juicio, afrontarlo? Claro, es un tema realmente muy vasto. O sea, no se trata simplemente de sacar una ley y ya. Es un tema que involucra a todos, a Estado, a comunidad, a sociedad civil, a todos. Ser padres no es solamente traer hijos al mundo, o sea, implica muchas cosas, implica un verdadero compromiso y sobre todo respetar el derecho de los más pequeños, que como bien decían nuestras invitadas, son personas iguales a nosotros. ¿Y por qué hacer con ellas lo que a nosotros no nos gusta? Y eso es lo que tenemos que entender de que ellos son vulnerables, son personas que por sí solas no se pueden defender y nosotros como padres tenemos la obligación, el Estado también tiene la obligación, creo que toda la sociedad tiene la obligación de proteger porque ellos van a ser el futuro. ¿Y qué queremos? Queremos un futuro mejor, entonces hagamos personas mejores. Así es. Bueno, sí, se trata pues de tanto mejorar sus condiciones de vida, las condiciones de vida de nuestros hijos, como de evitar repetir círculos viciosos que finalmente nos llevan a generar situaciones que nosotros padecimos. Es decir, inconscientemente quizás estamos en nuestros hijos reflejando nuestras frustraciones a través de esos actos de violencia que deben ser, digamos, mejor controlados, tal vez a través de mecanismos legales o de nuestra propia autoconciencia, autorregulación. Bueno, llegamos al fin de este programa. Agradecemos mucho la presencia de la directora de programas de la ONG Save the Children, Ana María Márquez, y también a Susana Sierra Costa, psicóloga del Instituto Gestal, por habernos acompañado en esta edición de Interés Público. Como todos los jueves hemos estado desde las 10 de la mañana, Cintia Velarde y quien les habla, Fidel Gutiérrez, desde Andina Canal Online. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les agradecemos su atención. Buenos días.